a comenzar a grabar, ¿sí? Buenas tardes, buenos días a todos ustedes, alumnos y alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. La clase del día de hoy es de etimología, obviamente, ya saben, procuro que no sea tan larga, y es informativa acerca de los temas que estamos estudiando. El día de hoy vamos a revisar, vamos a seguir con el tema del alfabeto griego para que, eh, permítanme, perdón, es que me están escribiendo sus compañeros, una disculpa, perdón. Eh, bueno, vamos a empezar a ver lo del alfabeto griego y a comprender, pues, en cierta manera, cuál es su estructura y sobre todo pues, pensar en la importancia de eso. Les venía diciendo desde la presentación anterior, que cuando estamos hablando de un alfabeto, estamos hablando de una forma de especialización, de una manera incluso hasta de entender el mundo, porque como les decía, ya existía, no, con ustedes no he visto esa parte, ¿verdad? Es que estoy confundiéndolos con los de la mañana. A ver, permítanme, déjenme ver su grupo para ver. Profe, la clase sí es con los del C, ¿verdad? A esta hora. Sí, origen del alfabeto. Ah, no, no, ya. Sí, 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 ya. Ya lo vi. Bueno, es que lo vi con los del D. Introducción. Sí, lo vi con los del D. No, con ustedes voy un poco más atrás. Así que me voy a tener que regresar acá a este lado. Perdón. Tú que ahorita me contestaste, ¿ya vimos el origen del alfabeto y todo eso o no? Sí, Ah, ¿sí? Ah, bueno, ya. Entonces, no voy de mal. hecho íbamos más adelantados que los del D, Ok. nos dijo usted. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, es que de repente me confuso. Una disculpa. Bueno, ya. Entonces sí voy bien con lo que les estoy diciendo ahorita. Es una forma de especialización el tema del alfabeto. O sea, no es menor, aunque ya existía la escritura desde antes y la escritura como esta manera de manifestación, les había dicho que no necesariamente tiene que haber letras para escribir. Se puede escribir con imágenes, se puede escribir con dibujos, bueno, los jeroglíficos son un ejemplo de eso. Y los símbolos o lo que utilizaban las personas para dejar plasmado, no sé, en una piedra, incluso hasta en la vestimenta, es una forma de escritura y de expresión, pues manifestaban algo. Pero el alfabeto lo que hacía era, primero, hablar de un grado de especialización muy, muy, muy complejo. O sea, era un acuerdo entre todos. ¿Para qué? Para decir, bueno, vamos a utilizar estos signos para poder comunicarnos, pero también se tenía la idea de que eso que se decía iba a pasar a la posteridad. O sea, no nada más era algo que yo lo escribía, sino que muy probablemente alguien más lo iba a ver. Por lo tanto, no es algo menor. Esto pasa con los griegos, obviamente, como muchas culturas lo adoptan, pero los griegos comienzan a hacer una serie de transformaciones. Y es lo que vamos a ver rápido y luego vamos directamente al alfabeto griego y y vamos directamente al alfabeto griego pues, terminamos, ¿sí? A ver, historia del alfabeto griego, fíjense. Primero, el alfabeto griego, déjenme hacerme para acá, ponerlo todo esto más grande, procede de la escritura fenicia. No sé si ustedes han escuchado, pero igual que los egipcios, los griegos, los fenicios son importantes. Primero porque se los consideraba como los grandes navegantes de la antigüedad, muy antigua, o sea, muy viejos. Hay registros de que ellos llegaron a muchas costas, algunas costas pues, y se les caracterizaba por eso, pero también porque utilizaban un alfabeto. Si recuerdan el video anterior, les puse el ejemplo del alfabeto cuneiforme y cómo iba evolucionando del fenicio hasta el latino, cómo las letras iban pasando más o menos de una a otra similares, ¿no? Dice, los griegos tomaron el alfabeto de los fenicios hacia el siglo IX antes de Cristo. Ah, recuerden que yo tomo información de la red para que vean que se puede encontrar en la red. ¿Mm? Gracias a los contactos comerciales que mantenían con ellos a lo largo de todo el Mediterráneo, especialmente en torno a Chipre o Rodas. Chipre o Rodas eran dos puertos y lugares muy conocidos. Pero miren, aquí hay una cosa que quiero destacar. Contactos comerciales. Aunque lo hice esto muy feo.
¿Por qué contactos comerciales? Porque una de las, no de las teorías, una de las afirmaciones que existen, porque todavía eso pasa, de intercambio entre información y entre cultura y entre, sí, información y cultura, es a partir de de los intercambios comerciales. De hecho, aún ahora se sigue haciendo eso, nada más que otro nivel, ¿no? Ya no hay necesidad de estar viajando, te puedes conectar en red. La adopción de este alfabeto vino acompañada de una importante adaptación. O sea, hubo que adaptar el alfabeto fenicio a un tipo de necesidad que existía en Grecia. Utilizaron signos fenicios que les eran útiles para anotar también las vocales. Se pusieron como algo nuevo. Esta innovación facilitaba la lectura y su interpretación, evitando posibles ambigüedades. El uso de vocales empezó a hacer esto más fácil. Imagínense estar hablando con puras consonantes, pues había vocales, había sonidos vocálicos, obviamente, pero se representaban generalmente solo con consonantes, ¿no? Aplicaron el sistema de escritura a todos los campos de actividad humana aprendido al camino de la literatura, la ciencia, las artes y otras actividades humanas. Miren, hay algo muy curioso, por ejemplo, hay muchos de los grupos humanos que existen hasta ahorita, que son muy antiguos, hay algunos que no tienen escritura. Y tienen manifestaciones literarias, científicas, artísticas sobre todo, aunque son un poco más cargados hacia la parte mágica, tienen estas manifestaciones. Pero ¿qué hacía la escritura? Pues le daba la posibilidad de primero dejar algo escrito y además de que se expresara con mayor facilidad lo que se quería decir. No es que antes no se pudiera, simplemente se expresaba mediante escritura y uno, dos, tres, cuatro, y alguien que ni siquiera estaba frente a mí lo podía leer y darse cuenta de lo que yo estaba diciendo. A ver, permítanme. Está entrando gente, si de repente me, de repente me evado, ¿no? En cuanto al modo de escritura, en un principio el alfabeto griego solo utilizaba las que hoy en día llamamos mayúsculas, o sea, solo había mayúsculas, nada más. Si logran ver ustedes algunas inscripciones griegas, igual cuando las logren ver, ya sea que vayan a un lugar de esos o las vean así en internet o en una película, a lo mejor las van a encontrar en mayúsculas, ¿sí? Tampoco existían otros signos ortográficos como puntos, comas, interrogaciones e incluso la separación entre las palabras o las tildes. Imagínense entonces qué complicado era leer todo esto. Imagínense entonces de repente qué complicado es leer para un docente o para ustedes mismos si tienen el hábito de utilizar puntuación y acentuación. A alguien que no escribe con puntos y sin acentos. Es sumamente complicado. Desde la antigüedad hay esa bronca. ¿Sí? Desde la antigüedad griega. La dirección del texto, déjenme bajarle. Podría ir, fíjense cómo le hacían ellos para escribir de derecha a izquierda, siguiendo la costumbre cretense. Es un espacio en Grecia, los cretas. En Creta, tomada de la escritura fenicia rasgo oriental. Si recuerdan cómo se escribe el chino, se escribe de derecha a izquierda, al revés de con nosotros, que es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha también se podía, el zigzag, dice, los griegos denominaban curiosa forma de escribir bustrefedón, es decir, escritura realizada a la manera como gira un buey cuando ara. En el cuadro de la derecha se aprecia para practicar esta lectura. No sé si logren ver, voy a tratarlo de hacer más grande. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cómo se escribe así, en zigzag, ¿sí? Así más o menos en zigzag. Era una manera de hacerlo. Aún así, a pesar de que había algunas diferencias y pudiera volver esto complicado, la idea era que se tuviera como una especie de acuerdo, ¿no? Y se empezara a utilizar un alfabeto. Cada región de Grecia antigua desarrolló su propia variante del alfabeto. El alfabeto griego de época antigua que se conserva, más o menos con nuestras mayúsculas y minúsculas. O sea, de ahí deriva el que nosotros utilizamos. De ahí deriva el que utiliza prácticamente todo el mundo, ¿no? En la faz de la Tierra, ¿no? Con algunas diferencias, como el chino, perdón,
Y si digo algunas diferencias, es que son adaptaciones, porque al final de cuentas tendrían manifestaciones sobre mayúsculas y minúsculas, sobre consonantes y vocales, incluso en el japonés, ¿no? Las inscripciones griegas desde el siglo VIII reproducen las letras mayúsculas. Posteriormente, a partir del siglo IV antes de Cristo, la escritura alfabética griega siguió manteniéndose en los papiros literarios. Estos fueron copiados en pergamino a partir del 5 cuarto después de Cristo. Ya en el siglo IX después de Cristo en Bizancio se originó la minúscula que en el siglo XV fue adaptada para su uso en la imprenta hasta la actualidad. Fíjense cuándo aparecen las minúsculas entonces. Mucho tiempo después, el uso de las mayúsculas pues era algo normal, era algo que no generaba conflicto. Ahora sí genera conflicto quien escriba totalmente en mayúsculas. A ver, miren, entonces, esto es como una introducción así rapidísima, pero seguimos con algo más de información. A ver, permítanme tantito. Cleta, cállate, Cocoa. Ok. A ver, profe, Nicolás Carlos de la Fuente no podrá entrar a clases porque está en Durango. Ah, ok, no pasa nada, no pasa nada. Les dije que no hay necesidad de entrar. O sea, si pueden hacerlo, qué chido. Si no, pues no. Perdón, te silencié, Device. No sé si ibas a decir algo. A ver, vamos a seguirle con esto así rápido. Recuerden que esto es así hay que tratarlo de hacer muy sencillo. Entonces, ¿cuál es el alfabeto? Ustedes ya estuvieron en contacto con él. Desde el año pasado lo empecé a mostrar y algunos se quejaban demasiado como, ching, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero es porque ahora va a ser más sencillo trabajar con él, ya que lo están manejando. A ver, ¿cuáles son las características pues de la representación de este alfabeto? Déjenme irme para acá. Tiene mayúsculas y minúsculas, como lo estamos utilizando ahorita aquí nosotros. Mayúsculas y minúsculas. Tiene un nombre. Sería interesante que se aprendieran el nombre. Me han hecho trabajos de repente curiosos. A ver, permítanme otra vez que están ladrando las perras. Cocoa, Cleta, cállense. Ya, perdón. Am, no les pido que se aprendan el nombre, pero sería bueno que se lo aprendan, ¿no? Vamos a verlo así rápido. Eh, por ejemplo, tienen la equivalencia de los nombres. A mí lo que sí me gustaría es que las empezaran a identificar pues, ya por nombre la equivalencia. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, zeta, iota, kappa, lambda. Si ustedes se ponen a ser un poco quisquillosos, no sé si les aparezca este nombre parecido, la variante delta, y luego nos vamos para acá, la variante Omicron, ahí no quedó, la variante Omicron, la variante Omicron, el único que me acuerdo es lo Omicron, pues sí, ¿verdad? La variante Omicron, etcétera, etcétera. De ahí lo sacan, y de hecho el alfabeto griego se convirtió durante mucho tiempo en una referencia para muchas cosas, entre ellos para nombrar cosas de medicina, para nombrar estrellas, para nombrar acontecimientos que sucedían, ¿no? A lo largo de la historia. Vamos a verlo así. Entonces sí me gustaría que agarraran el alfabeto y comenzaran a tratar de identificar no solo el signo, porque ya ustedes lo identifican, sino también al mismo tiempo el nombre, ¿sí? No pasa absolutamente nada si de repente se detienen un poco pues, a memorizárselo, ¿sí? Sirve que practican esta parte de la memoria. Bueno, esto ya lo entendemos desde el año pasado, no hay ningún problema. Fíjense, hay una cosa que me va a pasar acá que no sé si ustedes se han preguntado, a lo mejor y no, pero ¿por qué hablamos como hablamos? ¿O por qué no estamos hablando latín y estamos hablando español? Si bien desde el semestre pasado les decía que tenía que ver con un proceso de el surgimiento de las lenguas romances, ¿por qué se dio? En el surgimiento de la lengua romance se dio porque hubo una cosa que se llamó la romantización, que no es una onda
de conquista, sino son todas las reglas que de manera natural surgieron entre las personas para poder cambiar una palabra del latín al español. Así de sencillo, son reglas. Las vamos a ver en el tercer bloque y son bien interesantes porque uno puede, sin saber nada de latín, aplicar esas reglas y una palabra latina transformar en español. Y se transforma en español porque se transforma en español. No hay no hay de otra. Muy pocas excepciones. Pero ¿qué pasa entonces para que el latín hubiera surgido? Pues el griego se empieza a latinizar. Y es más o menos de lo que vamos a comenzar a hablar aquí, ¿no? Por ejemplo, criterios para la transcripción del griego y el latín. Perdón, déjenme dejarle más espacio. Criterios para la transcripción del griego al latín y al español. ¿Mm? Aquí hay una tabla, les voy a pasar esta página de internet que a mí se me hace bien importante. Dice, es importante recordar que toda palabra griega se latinizó y de ahí se introdujo al español. O sea, esto es lo que les estaba diciendo a ustedes. Y si lo vemos así muy rápido, por ejemplo, la palabra hay se traduce al latín ae, así terminan muchas palabras, y eso se traduce al español como ¿sí? Por ejemplo, aquí la palabra, déjenme hacerlo más grande para que se logre ver, porque a lo mejor ustedes no lo logran ver. Más grande, aquí está. La palabra, por ejemplo, si recuerdan, hay mató, hematoma, si se fijan y aplicamos el criterio que está aquí arriba, la palabra, me voy para acá, perdón, ay, es que me estoy confundiendo, ya. La palabra hematoma, el AE se convierte en E, ¿verdad? Y entonces aquí se pronuncia con hematoma. Son los ejemplos de las reglas que vamos a estar viendo para empezar a transformar las cosas del griego al latín y luego al español, la famosa romantización. Por ejemplo, aquí la palabra en latín es sí y en español es i. Eironeia, ¿sí? Eironeia, la palabra ei se convierte en i, ironia, y en español sería ironía. ¿Mm? Y luego, nada más un ejemplo, otro ejemplo más rápido y ya. La palabra, por ejemplo, voy para acá, hoy se transforma en oe y se transforma en e. Oinología, hoy se pone en OE o enología y luego se transforma en enología. Este proceso, chavos, es algo que nace a partir de que las personas comienzan a utilizar la lengua. No hay mayor explicación y se hace de manera natural. No es algo que invente un erudito. La gente lo hace de manera natural. Ustedes lo hacen de manera natural. Ustedes aportan el cambio para el lenguaje. No es algo ajeno a nadie de los que estamos aquí presentes y que intentamos hablar. ¿Mm? Bueno, va. Les voy a pasar esta lengua para que vean ejemplos. A mí sí me hace bien interesante. Digo, en la clase sería como muy, en cierta manera, aburrido, porque nos tomaría mucho tiempo, mejor dicho, no aburrido, nos tomaría mucho tiempo. A ver, bueno, aquí en cuanto al tema del alfabeto griego, vayámonos a cosas un poco particulares, que creo que sería interesante que tengamos presentes para tener un contexto más amplio de la cultura griega y lo que vamos a estar revisando nosotros. Miren, esta página me gustó, a mí se me hace interesante. Este es un documento que giró la UNAM a alumnos de preparatoria para que lo vieran y para que estuvieran un poquito contextualizados con lo que vamos a comenzar a ver, ¿sí? A ver, cronología histórica de la cultura griega. Si nos remontamos mucho tiempo atrás, hay indicios de que en el 3000 y en el 1400 antes de Cristo existía en el periodo minoico el nacimiento de la cultura cretense y antecesora de la griega. Aquí viene el mito del Minotauro y el laberinto. No sé si recuerdan eso, el mito del Minotauro y el laberinto. A mí me daba miedo que me contaran ese cuento. Bueno, me lo contaban como un cuento de chiquito. Me daba mucho miedo. Pero bueno,
¿Quiénes son los cretenses? Voy a poner un video que ya los puse el año pasado, pero sería interesante que lo tengan otra vez a la mano para recordar. Hablando un poco sobre la cultura cretense y sobre toda la historia de Grecia. Se supone que con los cretenses inicia esta idea de reyes, reinas, pero más que reyes, reinas, división de poderes, en cierta manera, elección del pueblo, que todos se juntaran en un solo espacio y vivieran alrededor como de una especie de fortaleza. Eso se supone que es muy cretense, no es algo, déjenme ir haciendo esto más grande. Bueno, del 2800 al 1600, el periodo heládico, el desarrollo de la cultura egea en la Grecia continental. Estamos hablando de toda la expansión que hubo en el periodo de la Grecia continental. O sea, no nada más estaban en la costa, sino se estaban metiendo hacia arriba en la bota de Italia. En el 1600 al 1025 a.C., el periodo micénico, predominio aqueo protelénico, guerra de Troya y la invasión dórica. Bueno, la famosa guerra de Troya. Si ustedes tienen la oportunidad, aunque parezca muy aburrido, de leer la Ilíada o la Odisea, se van a encontrar, por ejemplo, con una novela o con un conjunto de novelas, que en realidad son cantos, son poemas, pero los pusieron a prosa para que sea más sencillo entenderlos, donde hay sangre, lujuria, venganza, sangre, lujuria, venganza, sangre, lujuria. O sea, es un matadero, pero es una explicación muy sencilla de toda la mitología griega que existía hasta ese momento. De hecho, se convierte en la referencia para muchos griegos sobre la mitología griega. Sobre su mitología, o sea, sobre lo que creían sobre el nacimiento del mundo, de los dioses, aparecen aquí. Periodo homérico, en el 1025 al 700 a.C., construcción de santuarios prehelénicos, o sea, antes de que nacieran los griegos, fundación de las colonias en Asia Menor, donde se les conoce propiamente a los griegos. Del 700 al 480, el periodo arcaico, establecimiento de las poleis griegas, surgimiento de los estilos arquitectónico, jónico, dórico y corinto. A ver, establecimiento de las poleis griegas, ¿no? En este momento, chavos, ¿qué pasó? Fíjense. A ver, déjenme responder que me está poniendo un alumno de ustedes mucho gorro, bueno, mío. Eh, a ver, ya. Le dije que respondí ahorita. ¿Qué son las poleyes griegas? Son las ciudades. Ahora, no es que antes no existieran ciudades y no es que en el mundo antiguo no existieran ciudades, pero no como las griegas. Y si digo no como las griegas, en la manera en la que se organizaban, cómo se configuraban, existían ciudadanos, existía gente que tenía derechos, así como las conocemos un poco nosotros, ¿no? Obviamente repletas de puros hombres, porque eran muy misóginos los griegos, y solo griegos. O sea, nadie de fuera. Aparece el estilo jónico, dórico y corinto. Bueno, un gran sello y aporte de ellos hacia los tipos de construcciones que comenzaban a hacerse a partir de ahí en el resto del mundo. Bueno, estamos hablando de Asia y de esa zona. Y luego viene el periodo clásico, que es como el que más conocemos nosotros, de 480 al 338 a.C. Inicio de las guerras médicas, apogeo del mundo antiguo, predominio de Atenas en el siglo V a.C., inicio de la guerra del Peloponeso. Sobre todo aquí esta parte, predominio de Atenas en el siglo V a.C. fue lo que hizo posible que surgieran las visiones acerca de la filosofía que se convirtieron en la ciencia de la antigüedad y que nos traen ahorita la tecnología y toda la construcción del mundo moderno. El 338 al 323 a.C., periodo macedónico, avance de las tropas de Filipo de Macedonia y Alejandro Magno. Y de Alejandro Magno. A lo mejor les suena este nombre, el famoso Alejandro Magno, que fue uno de los artífices de la difusión de Grecia en muchas partes, porque se la llevó a todos lados. Y luego la ceremonia. Bueno, esta no lo vamos a ver acá. Ya. Bueno, este es un ejemplo de cómo se fueron expandiendo por el tiempo en los periodos, pero fíjense, digo aquí nomás porque está un poquito cortado, pero fíjense todos los espacios que estaban ah,
estaban, ay, perdón, estaban ocupando, ¿sí? Ocupando. Es un espacio bastante amplio. Este es el famoso marejeo. ¿M? O sea, no era una cultura chiquita, eran bastante amplios. ¿M? Bueno, es como contextualización muy rápida para ya acabar y para ya terminar. No, se creen, ya acabamos. La próxima clase ya empezamos a ver cosas relacionadas con específicamente el, la gramática griega, ¿no? Pero ahorita es como una introducción muy rápida. Ya tienen ustedes los nombres, ya saben que mayúsculas, minúsculas y cuál es el equivalente de los elementos del alfabeto griego. Pues ahora tenerlos ahí presentes. ¿M? Creo que sería todo. ¿Tienen alguna duda? Si no hay ninguna duda, No, profe, no hay ninguna, gracias. no, gracias a ustedes por conectarse. En serio, les agradezco todo el esfuerzo. Se supone que volvemos la semana que entra. No sé si sea cierto, si sea verdad o mentira. Pero si es verdad, esperemos no regresar otra vez. Y si regresamos, pues ni modo, ya saben cuál es el proceso. Bueno, si no hay más por decir, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Bye, profe, gracias. Nos vemos, profe.